tal amigos? ¿Cómo están? Soy Estefanía Arrada, es un gusto poder saludarlos. Les doy una cordial bienvenida a Noticias 365. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365, los esperamos. Arrancamos el desarrollo de las noticias hablando del movimiento al socialismo porque modifica el reglamento y elimina los 2/3 para algunas decisiones en el Senado, esto en su última sesión. La Cámara de Senadores, en la última sesión de la actual legislatura, decidió modificar su reglamento, eliminando el requisito de los 2/3 en 11 decisiones, incluyendo la ratificación de ascensos de militares y policías. Al respecto, el senador Milton Barón justificó la modificación bajo el argumento de que solo se afecta al artículo de mero trámite y que se mantienen los 2/3 en materias previstas por la Constitución, como la elección de vocales electorales, defensor del pueblo, entre otros. En artículos que tienen que ver con aspectos meramente procedimentales, es decir, de forma relacionados, por ejemplo, a la modificación del orden del día, a la conformación de comisiones especiales. No se ha modificado en el fondo absolutamente nada, los 2/3 continúan, por ejemplo, para la elección de autoridades del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la modificación de los artículos, los temas que ya no requerirán de los 2/3 para su aprobación, además de los ascensos y designación de embajadores, son la noción de dispensación de trámites, impugnación a senadores y noción de modificación del orden. Según la Constitución Política del Estado, en el artículo 246, la organización de las Fuerzas Armadas descansa en una jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismos institucionales, no realizan acción política. Individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las acciones establecidas por la ley. En el artículo 251 afirma que los ascensos de las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme con la ley respectiva. Según la pirámide de Kelsen, la organización de las normas y su ejecución depende a esta pirámide. Pone en primer lugar la Constitución Política del Estado, posterior las leyes orgánicas y decretos de urgencia. En tercer lugar, la emisión de las leyes y resoluciones legislativas. En cuarto, los decretos supremos que emitió el Ejecutivo. El quinto, las resoluciones supremas emitidos por los ministerios del Estado. Por supuesto, las repercusiones no se han hecho esperar, tal es el caso de la Presidenta del Estado, Yanine Áñez, quien ha manifestado que cambian las leyes para tener más poder y esto va en contra de la libertad. Tras darse a conocer la modificación de por lo menos 11 artículos del reglamento de la Cámara de Senadores para eliminar la aprobación de normas bajo 2/3 y simplemente realizarlas con mayoría absoluta, los asambleístas electos de Comunidad Ciudadana se congregaron en Plaza Murillo para protestar contra la modificación de este reglamento. El licenciado Arce ha manifestado que va a respetar la Constitución, que va a respetar las leyes y que este era un nuevo más. Y hoy nos encontramos con una asamblea legislativa que es la vergüenza del país, una asamblea ilegal. No se olviden ustedes, es una asamblea que su función concluyó el 20 de enero. Al respecto, Carlos Mesa, mediante su cuenta en Twitter, afirmó lo siguiente: es una maniobra inaceptable e ilegítima. El MAS cambia el reglamento de senadores y diputados eliminando el requisito de 2/3 para la aprobación de decisiones fundamentales. En la ALP continúa el autoritarismo y el abuso y el sometimiento de la Asamblea Legislativa, afirma Carlos Mesa en su cuenta en Twitter. Por otro lado, Luis Fernando Camacho afirmó lo siguiente: la eliminación de los 2/3 del Senado afecta de manera muy grave al funcionamiento de la democracia y de la representación de las minorías. Vamos a poner en marcha los mecanismos jurídicos necesarios para resistir este atropello. El MAS nunca dejará atrás sus impulsos dictatoriales, afirmó
Luis Fernando Camacho en su cuenta de Twitter. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, afirmó lo siguiente: la democracia responde a la pregunta ¿quién manda? La respuesta es manda la mayoría. La libertad responde a la pregunta ¿hasta dónde manda esa mayoría? La respuesta es hasta dónde marca la ley. Por eso, cambian leyes para mandar más. Va contra la libertad. Recordemos que tras las elecciones realizadas el 18 de octubre, el Movimiento al Socialismo perdió los 2/3 que tiene la Cámara de Senadores, puesto que con los nuevos senadores electos se avecina que el Partido Azul solo tendría la mayoría en ambas cámaras. Contratos de financiamiento para el pago del bono contra el hambre, el cual supera la cifra de $700 millones. La sesión ordinaria 431 de la Cámara de Senadores aprobó este martes los proyectos de ley que aprueban los contratos que suscribió el gobierno central con el Banco Mundial por la ley 689/2009 a 2020 y el Banco Interamericano del Desarrollo BIP dentro de la ley 731/2019 a 2020. El día de hoy se han aprobado los créditos del CAP y del BIP que suman 704 millones. Este bono podrá ser cobrado por las personas que hayan cobrado el bono Juan Azurduy, las personas con discapacidad y el bono universal. Reitero que esta será pagada una vez que esté ahora aprobada la ley y pueda pasar para su promulgación y su publicación en la Gaceta. Ambas leyes son financiadas en el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos. Son las personas que cumplen 18 años y que no tengan una fuente laboral, asalariados. Que ya había sido promulgado previamente a través de la ley 1330. Los contratos que ascienden al monto son de $704 millones, fueron remitidos al órgano ejecutivo para su publicación de la Gaceta Oficial. Según el artículo 3 de la ley 1330, el bono contra el hambre será financiado con los recursos provenientes de la reposición de ser efectuada en el marco de los contratos del crédito externo a ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Pleno de la Cámara de Senadores sancionó una ley en la cual establece que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca son el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley que proclama a Luis Arce Catacora como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente de Bolivia, pero además formalizaron que la ceremonia de investidura será el 8 de noviembre. El artículo 1 de la ley afirma lo siguiente: proclámase presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano don Luis Arce Catacora y vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano don David Choquehuanca Céspedes, elegidos por mayoría absoluta de votos con 55,10% en forma directa en las elecciones generales del 18 de octubre del 2020 por un periodo constitucional de 5 años, afirma este artículo. El artículo 2 de la norma señala: el juramento de ley e investidura de los ciudadanos proclamados se efectuará en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 8 de noviembre del 2020 a horas 10 de la mañana. Recordemos que en pasadas declaraciones la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, sostuvo que el juramento del nuevo presidente del Estado se realizará en un solemne acto en la Asamblea Legislativa, por lo que convocó a la población a congregarse en Plaza Murillo para acompañar este hecho histórico, según la autoridad. Y Luis Arce Catacora llama a la reflexión a esos grupos pequeños que llaman a una junta militar. Grupos de personas instalaron este martes vigilias en puerta de la región militar en Sucre y del Colegio Militar en Aviación en Santa Cruz, pidiendo que las Fuerzas Armadas asuman el mando de Bolivia por no estar de acuerdo con los resultados de las elecciones que dieron como ganador al movimiento al socialismo. Las protestas contra el resultado de las elecciones que dieron como ganador al MAS en primera vuelta comenzaron el sábado, con un paro convocado por la Unión Juvenil Cruceñista que no tuvo eco. Pedimos por la constitución política del Estado que no podemos inclinarnos a unos tiranos que nos están sometiendo por un voto, declaró Sonia Serrano, que se presentó como activista de derechos humanos en Sucre. Según los resultados oficiales, el movimiento al socialismo ganó las elecciones. Sin embargo, organizaciones como el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Cruceñista desconocen esa victoria. A todo esto, el presidente electo Luis Arce Catacora expresó su preocupación por la irrupción de grupos minoritarios que en Santa Cruz reclaman la intervención de una junta militar
en la gestión del país, cuyas elecciones ya fueron ganadas por el movimiento al socialismo. En su cuenta de Twitter afirmó lo siguiente: existen grupos minoritarios en Bolivia que lastimosamente no aceptan la voluntad popular expresada en urnas y pretenden enfrentarnos, afirmó el líder. Además, Arce ratificó su compromiso con la vida, la paz y la democracia y el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de la Presidencia llamó a una reunión para este jueves para definir los temas acerca de la transición de mando. Al respecto, el Movimiento al Socialismo ha confirmado su asistencia, pero advierte que no tocarán el tema de la transición de mando, sino de la devolución de poder. El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, afirmó que el Movimiento al Socialismo asistirá a la reunión convocada por el gobierno para coordinar los actos de transición, pero también se refirió a esto. Afirma que el Movimiento al Socialismo irá a pedir la devolución del gobierno y no así a pedir la transición. Así lo afirmó el dirigente del Movimiento al Socialismo, tras confirmar la asistencia del binomio presidencial, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, en la reunión del jueves a las 7 de la mañana en Palacio Quemado. Quedado ya de acuerdo, me comunicaron ayer en la tarde que va a estar presente el hermano Lucho y David a las 7 de la mañana. A esta reunión se prevé que asistan los dirigentes del Pacto de Unidad, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo y los mandatarios electos, quienes estarán presentes a la hora programada por el Ministerio de la Presidencia. Sí, hemos hecho la convocatoria justamente después de la reunión en Palacio de Gobierno. Vamos a bajar a la reunión con los diputados y senadores electos. Va a ser en Huachilla, ¿no? Desde las 8 o 9 de la mañana, porque la primera reunión que tenemos el jueves en Palacio. Saliendo de ahí nos vamos allá a la reunión. Más que todo la coordinación con todos nuestros diputados, conocernos, socializar y todos para ver cómo se va a armar, ¿no? La diferente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Gerardo García afirmó que la reunión les permitirá conocer cuál es la situación en la que están recibiendo al país tras un año de gobierno transitorio a la cabeza de Yanine Áñez y cuya gestión acusan de realizar acciones de persecución contra militantes del movimiento al socialismo. Recordemos que Yanine Áñez asumió la presidencia el 12 de noviembre del 2019 por sucesión, 2 días después de la renuncia del expresidente Evo Morales. La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarica, ha anunciado de que se hará la invitación a los expresidentes de Bolivia a la posesión de Luis Arce Catacora, incluido Evo Morales. La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarica, informó que se invitará a los expresidentes a la posesión de Luis Arce Catacora el 8 de noviembre, incluyendo a Evo Morales. La autoridad del Estado afirmó que siempre se invitó a los expresidentes al acto de posesión y que ahora se hará lo mismo. Aunque aclaró que debido a la pandemia seguramente muchos invitados no participarán de forma presencial, sino por Zoom o un mecanismo virtual. Está de pedir que se invite a determinadas personas o a determinados líderes para esta transmisión. Bueno, se invitarán a todos los países, se invitarán por supuesto a expresidentes. Esto como se acostumbra a hacer cada que hay una transmisión de mando de carácter pacífico, democrática, se invitará a todos los invitados que tengan que estar presentes. Y vuelvo a reiterar, las sugerencias del gobierno electo es importante para cursar también las invitaciones a otras personas que no precisamente sean dignatarios de Estado. Se invitará a dignatarios de por lo menos 140 países y se está coordinando el trabajo con una delegación del gobierno electo que además incluirá a invitados especiales que considere convenientes para el acto de posesión de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Se van a cursar invitaciones a todos los países con los cuales Bolivia tiene relaciones diplomáticas y también a los organismos y a los invitados especiales que desea hacer el gobierno electo. Como autoridades electas de Bolivia, pero también en esta jornada, la Cancillería emitió un comunicado donde aclara que esta instancia no define ninguna lista de invitados. La Cancillería envía las invitaciones que determina la Comisión de Transición de Mando Presidencial para el acto de posesión del presidente electo que se realizará el próximo 8 de noviembre del 2020. El MAS encamina a juicios en contra de 20 autoridades del gobierno de Yanine Áñez. La
Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene 2/3, decidirá. El jueves se aprueba la recomendación de iniciar 2 juicios de responsabilidades contra Áñez por las muertes de Sencata y Sacaba. Encaminan juicios de responsabilidades, procesos penales en contra de una veintena de autoridades, exautoridades, militares, policiales, por la aprobación del decreto 4078. Juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Yanine Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, por haber suscrito el decreto supremo 4078 que viabiliza una impunidad a las Fuerzas Armadas. De la misma manera, se ha establecido juicio ordinario contra los ministros Karen Logarit, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis F. López, José Luis Parada, Arturo Rodrigo, Roxana Lizárraga, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Croimbra, María Pigner. Los que podrían también ser pasibles a procesos penales son los exministros de la presidenta. Garit, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis F. López, José Luis Parada, Arturo Rodrigo, Roxana Lizárraga, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Croimbra, María Pigner, Mauricio Ordóñez. De la misma manera, de las filas de las Fuerzas Armadas se cita a los nombres del excomandante Williams Calimán. De la misma manera, la Comisión ha determinado juicio ordinario en contra del excomandante de la Policía General Yuri Calderón, en contra del excomandante del Ejército, el señor Calimán, contra el actual comandante de la Policía, Rodolfo Antonio Montero, y el comandante actual de las Fuerzas Armadas, señor Sergio Carlos Orellana. El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios. Evo Morales anuncia su llegada a Bolivia para el 9 de noviembre y el 11 estaría en el Chapare. Este mismo martes, el reciente electo senador Andrónico Rodríguez, dirigente del Trópico de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo Más, había adelantado que el probable interino de retorno de Evo Morales. No, el presidente estará de vuelta después de la posesión, cuando todo se normalice en nuestro país, ¿no? Entonces, por lo menos eso está previsto. Se posesiona el Ejecutivo, Legislativo y con calma se verá el retorno del presidente de nuestro hermano Evo Morales. Evo Morales confirmó su retorno y anunció su ingreso al país el 9 de noviembre. Ayer me llamó mi matriz, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Están reunidos, consultando cuando vuelvo, en la región del Trópico de Cochabamba, las 6 federaciones, y me piden que yo vuelva el día 11. Próximo, un día después del que el presidente electo Luis Arce sea posesionado oficialmente en la silla presidencial. Y llega el 11 al Trópico de Cochabamba, el día que salió, el mismo día llega, por el lugar que salió, por el mismo lugar. Va a ser un día histórico para nosotros, nos concentramos a nivel trópico y a nivel nacional para recibir a nuestro líder histórico de Bolivia. También dijo que la contundente victoria del 18 de octubre en las elecciones generales, con un 55.1% a favor del MAS, demostraron que no hubo fraude en los comicios del año pasado. Denuncian a la alcaldesa de El Alto y a secretarios municipales por delitos económicos. El concejal municipal del Alto, Rolando Medina, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, y los secretarios municipales de esta urbe por presuntos delitos económicos. Según la información que tuvo acceso a ANF, la denuncia fue presentada el pasado viernes contra la alcaldesa y otros 11 funcionarios ediles que presuntamente habrían incurrido en delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En la denuncia se lee que las autoridades de la alcaldía habían emitido en el mes de abril el decreto municipal 116, reglamento de la ley municipal 562, declaración de emergencia municipal nivel 2, ante el riesgo biológico y epidemiológico del COVID-19. Sin embargo, dicha reglamentación no tiene ninguna relación con la ley municipal 562,
de declaratoria municipal en las áreas públicas de la urbanización Las Flores, el distrito municipal número 8. En este sentido, la denuncia señala que en base a dicho argumento se ejecutaron procesos de contratación por emergencia y se habían formalizado adjudicaciones mediante órdenes de compra entre la alcaldía y los proveedores. El hermano del exalcalde del municipio de San Matías en Santa Cruz fue asesinado por 10 tiros de parte de 2 sicarios. Se presume que es un ajuste de cuentas. Este caso está en investigación. Federico Velarde Rivero, hermano de Humber Pinto Velarde, exalcalde del municipio cruceño de San Matías, fue asesinado ayer por 2 sicarios al recibir 10 tiros. La víctima estaba al interior de su vehículo con su hermano menor, quien resultó con heridas leves. La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas, debido a que el exalcalde también fue ajusticiado en 2018 con 11 disparos. El nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Alberto Aguilar, informó que el hecho se registró a la 1 de la tarde en el barrio 27 de Mayo de San Matías, cerca a su domicilio. La víctima y su hermano menor, apodado Pincho, estaban dentro de una camioneta blanca, cuando 2 sicarios montados en una motocicleta lo atacaron y huyeron luego de disparar 10 veces contra Federico Velarde. Aguilar afirmó que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, debido a las características del hecho. Se ha instruido desplegar a personal especializado para realizar la investigación y dar con los autores que se presumen fugaron hacia la frontera con el Brasil. Según investigaciones de la policía, Pincho había salido hace poco de la cárcel de Cáceres en Brasil, donde purgaba una condena. Algunos testigos que estaban en los alrededores del lugar donde ocurrió este hecho de sangre contaron ayer que 2 hombres corpulentos en una motocicleta fueron quienes atacaron a balas a Velarde, alias Pirico. El informe preliminar señala que Federico Velarde, de 45 años, recibió los 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y su hermano menor solo sufrió una herida leve en su brazo. El cuerpo de la víctima fue transportado hasta la puerta de su domicilio y puesto sobre una mesa. Sus familiares lloran por la pérdida. Tarija y Santa Cruz lideran la lista de casos de COVID-19 más reportados en tan solo una jornada. A continuación le brindamos todos los detalles en nuestro informe epidemiológico. Tres hospitales ediles en La Paz pasan a ser de tercer nivel y están listos ante un posible rebrote de casos de COVID-19 en el departamento. La emergencia de la pandemia por el COVID-19 y la necesidad de dar un soporte vital a los pacientes que necesitan servicios médicos son las 2 razones que impulsaron a la alcaldía paceña a instalar 23 unidades de terapia intensiva en los hospitales municipales. De esta forma, 3 de los establecimientos de salud ediles pasan a ser de un segundo a un tercer nivel. Además, ya están listos para atender en un posible rebrote de la enfermedad. En estos meses anteriores hemos hecho esta inversión importante para habilitar este espacio destinado exclusivamente a la terapia intensiva y por lo tanto tenemos todo listo para que a partir del día lunes nuestro hospital de Cotahuma sea el segundo hospital exclusivo COVID en la ciudad de La Paz. Para la nueva fase de la poscuarentena ante un posible rebrote de casos de virus, la directora municipal de salud, Verónica Hurtado, informó de que la comuna decidió mantener a los hospitales de Cotahuma y La Portada para la atención de pacientes con COVID-19. En caso de registrar un rebrote, estamos preparados con 2 hospitales. Cotahuma se caracteriza porque será nuestro centro de contención de pacientes con problemas respiratorios y que requieren atención en terapia intensiva. Para cumplir este plan, la alcaldía lleva adelante las medidas necesarias para aislar espacios en el hospital y garantizar la atención a todos los pacientes que tengan síntomas de la enfermedad. La Paz espera determinaciones del COED para normar las actividades de Todos Santos en el Cementerio General de La Paz. El municipio de la sede de gobierno dio inicio a la agenda de actividades presenciales y virtuales por Todos Santos. Son actividades virtuales, hay actividades presenciales como las ferias del pan y la visita al cementerio el 1 y el 2,
y actividades que tienen que ver con espacios de reflexión y discusión. Y vamos a cerrar con algo importante, que es la noche de cementerio. El municipio de La Paz espera la determinación del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COE para normar la celebración de Todos Santos en el Cementerio General de la ciudad. El COE se reunirá para definir límites de la restricción post-confinamiento por el coronavirus. El programa denominado Octubre Patrimonial tiene en agenda 25 actividades para celebrar las tradicionales festividades. Las actividades cierran el 8 de noviembre con la fiesta de las ñatitas. Son en total 25 expresiones culturales con 36 actividades. Se van a desarrollar desde el día de hoy, en la noche, hasta el 8 de noviembre, que cerramos con la fiesta de ñatitas. El 1 de noviembre se tendrá el recibimiento de las almas con una mesa en el Cementerio General. Tener las mesas y el día vamos a desarrollar también celebraciones eucarísticas en el cementerio como parte de este proceso. Creemos que es un momento distinto, es un momento crítico donde gran cantidad de la población ha perdido algún ser querido, alguna persona conocida. Por otro lado, se programó el recorrido virtual nocturno por 8 hitos históricos de la actividad. Una noche en el cementerio. Usted se informa en Noticias 365. Aguárdenos unos minutos que al retornar estaremos con más información. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald. Por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. A continuación le contamos la información más destacada en el ámbito internacional en nuestro compacto. Alemania registró este miércoles un nuevo récord de contagios diarios por coronavirus. Según las cifras recopiladas por el Instituto Robert Koch, en las últimas 24 horas se produjeron un total de 14.964 infecciones, el dato más alto desde el inicio de la pandemia. Este último balance llega antes de que la canciller Angela Merkel se reúna hoy con los gobernadores de los 16 estados federados para aprobar nuevas medidas restrictivas. La propuesta del gobierno central es cerrar bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros y salas de conciertos desde el 4 de noviembre hasta final de mes. Merkel, no obstante, quiere mantener abiertas escuelas y guarderías. Las mujeres polacas protagonizan este miércoles un paro nacional para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir el aborto legal por malformación del feto. Las manifestaciones se suceden desde el pasado jueves, cuando el tribunal falló a favor de la demanda presentada por el partido ultraconservador y gubernamental Ley y Justicia. Los grupos feministas polacos estiman que cada año se efectúan más de 200.000 abortos ilegales o en el extranjero. A un año de la elección de Alberto Fernández, esto desata una tensión y crisis en la población argentina. El presidente argentino Alberto Fernández ganó hace un año con el 48% de los votos, frente al 40% de Macri. Cuando en marzo instauró la cuarentena preventiva, la aprobación de su gestión trepó al 77%. Pero ahora, entre la pandemia y el dramático empeoramiento de la crisis económica, ve caer su popularidad. El presidente argentino gestiona la crisis del coronavirus con resultados al comienzo positivos, pero ahora con un aumento de casos y en medio de protesta. Alberto Fernández, el presidente argentino que este 27 de octubre cumple un año de haber sido electo,
asumió el gobierno el 10 de diciembre del 2019, en un momento crítico desde el punto de vista económico y social, y entonces llegó la pandemia del coronavirus. Argentina es ahora el sexto país del mundo con mayor cantidad de contagios de COVID-19. La cuarentena decretada por el presidente a muchos argentinos ya les parece eterna, es una de las más largas del mundo. Las medidas para frenar el COVID-19 amenazan la supervivencia de los diferentes sectores económicos de Argentina. Punto final a esta edición de Noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Estefanía Arrada y nuestro reencuentro será el día de mañana. Que Dios los bendiga. Permiso.